y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 2 de abril del año 2023 como Día del Señor. Hoy ese domingo muchas iglesias están celebrando un domingo de Ramos. Ya nosotros sabemos, según Mateo capítulo 21, versículo 9, Hosanna al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Es verdad, la palabra Hosanna, el significado sálvanos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros podemos tener esa salvación. Gracias a Dios. El texto de hoy, la Biblia, Colosenses capítulo 2, el versículo 13 al 15, sobre el tema, el poder de la cruz. Después de una fuerte tormenta, un árbol frondoso y condenario se dio y cayó, quedando con las raíces de fuera. Casi al instante, un leñador que andaba cerca en el bosque llegó y comenzó a cortar la madera. Era tan grande el árbol que aquel leñador necesitó de la ayuda de sus compañeros. Al final, se logró obtener la mejor madera del árbol. Solo la parte del tronco con las raíces quedó y sobrando. El leñador decidió llevarlo a su casa, aunque le pareció que no serviría de mucho. Pasaron los días y aquel tronco estaba tirado, soportando el sol y la lluvia en las afueras de la casa. Un día pasó un hombre y vio aquel tronco. Se acercó entonces y le preguntó al leñador si podía vendérselo. El leñador le contestó: este tronco no me sirve para nada, se lo regalo, puede llevárselo. En el momento aquel hombre pidió que le llevaran ese tronco a su casa y agradeció al leñador por el gentil regalo. El hombre era un importante escultor. Al tener aquel rústico tronco en su casa, entonces comenzó a tallarlo y esculpirlo. Tardó días y logró hacer una hermosa obra de arte que llegó a venderse a un precio impensable. El escultor vio más allá de lo que todos podían ver en aquel pedazo de madera. Vio lo que podía llegar a ser después de transformarlo. Una obra perfecta. En más de alguna ocasión hemos visto cómo los gobiernos o empresas comienzan a calificar a las personas según su nivel económico, educativo y social, y quizás nos hemos sentido excluidos o que no aplicamos a un nivel importante. Muchas veces normal lo que está pasando en el mundo. Pero mire, hermanos, tenemos que recordar que Dios
ha visto en nosotros algo que nadie ha podido ver. Al enviar su Hijo a dar su vida por nosotros, entonces nos mostró el verdadero valor que tenemos. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Gracias a Dios, Él pagó en aquella cruz todo por nosotros. Y con su gracia nos sigue perfeccionando diariamente hasta hacer su mayor obra de arte en nuestras vidas. ¿Qué le parece a ustedes? Si quizás ha vivido pensando que no vale nada y todos le han excluido, no olvide que Dios ha dado todo por nosotros, por usted y para Él. Y usted vale mucho. Entonces Él será fiel en perfeccionar su propósito en su vida, en nuestra vida. Antes de empezar Semana Santa, desde mañana, una semana, todos los días culto madrugada, el viernes el culto, el domingo también culto resurrección, que viene el día 9. Entonces, hermanos, hoy en la mañana vamos a ver sobre el tema el poder de la cruz. La cruz se ha convertido en el símbolo del cristianismo, ¿verdad? Pero es mucho más que usa simple olla o elemento decorativo. La crucifixión de Cristo es una doctrina central de nuestra fe, mi fe. Y entenderla correctamente es esencial para la vida eterna. De hecho, no solamente Romanos o Primera Corintios, hoy también el texto Colosenses 2, 13 al 15, Pablo estaba convencido de que la cruz era el tema más importante del que podía ocuparse. Al ver la lectura nuevamente de hoy, Colosenses 2, y 13 al 14, de primera parte aquí, ¿qué dice? Y vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios ha provisto un camino para saldar la deuda de nuestros pecados. Gracias a Dios, hermanos. Pablo, mire, hoy explicó que en algún punto de nuestra vida todos hemos tenido el equivalente espiritual al certificado de deuda como consecuencia de los pecados que hemos cometido. Pero quienes han creído en Cristo, en Él, en Cristo, Dios les ha borrado esa deuda por completo y de manera permanente, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En ocasiones, es verdad, algunas personas llegan a creer que pueden borrar sus faltas con tan solo comprometerse a comenzar de nuevo y solo tomar decisiones sabias. Pero hoy en Colosenses capítulo 2, Pablo nos explica que la cruz es la manera en la que Dios salda nuestra deuda espiritual. Sin importar cuán buenos creemos ser, ninguno de nosotros puede pagar la deuda.
Entonces, según la Biblia, por lo menos, ¿qué motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a venir al mundo? Gracias a Dios, absolutamente, según Juan capítulo 16, afirma, sin duda alguna, su amor. Es una razón por la que el Padre envió el Salvador. Dios nos ama. Pero el segundo motivo, igual de importante, es la justicia. Primeramente, por el amor, de su amor. Ahora la justicia. Por eso Ezequiel capítulo 18, 20, ¿qué dice? Nuestros pecados nos hacen dignos de muerte. Hermanos, se imagina cuán horrible sería el mundo si no existirán consecuencias naturales del pecado. Wow. Dios escogió reaccionar con amor y justicia. Envió a Jesucristo sin pecado y perfecto para llevar nuestros pecados y saldar por completo nuestra deuda espiritual. ¿Recuerdan ustedes la Biblia? Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, afirma, por cuanto todos pecaron y están destruidos por la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuán maravilloso es que el Padre nos haya dado el regalo de no ser hallados culpables ante sus ojos. Nuestro Señor Jesucristo afirmó que la cruz fue el único camino para que la humanidad pudiera ser perdonada. A pesar de que no deseaba sufrir la tortura de la crucifixión, el Señor entregó su vida con la mejor disposición. Por eso Juan capítulo 10, 18 lo que está diciendo. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz para que pudiéramos tener vidas, una vida abundante, tener vidas santas. ¿Recuerdan 1 Pedro 2:24? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a Dios, Dios puso nuestros pecados en Cristo, para que en el Espíritu pudiéramos estar completos y ser dignos. Al ver la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos visitó con su justicia. Esto va más allá del perdón. Como hijos reformados de Dios, tenemos en nosotros la opción natural de vivir en santidad y en obediencia, por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, al final, esa pregunta también muy importante: ¿cuál fue el precio que pagó el Hijo de Dios para llevar nuestros pecados? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Es verdad, primeramente, ese dolor, el dolor físico. La crucifixión era una manera horrible de morir. Ya nosotros sabemos cuánto tiempo se quedó allí. Una manera horrible de morir. Consistía en una muerte lenta. Bueno, nuestro Señor Jesucristo solo demoró 6 horas.
Sin embargo, a veces un día, hasta 3 días, una muerte lenta por y asfixia. Jesucristo tuvo que esforzarse para poder respirar hasta que cumplió con su misión. La carga de nuestro pecado en realidad. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? La carga de nuestro pecado. El Padre puso la inquietud de toda la humanidad pasada, presente y futura sobre su Hijo durante la crucifixión. Imagínense la carga emocional y psicológica y espiritual que debe haber sentido mientras llevaba la culpa espiritual de toda la humanidad. Y además, según la Biblia, nosotros podemos ver ese sufrimiento del abandono. Jesucristo sufrió por primera vez el estar separado de su Padre Celestial. La crucifixión fue un largo calvario, pero finalmente Jesucristo dijo, según Juan capítulo 19, 30, consumado es. Y Lucas 23, 46 dice que en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? El peso de la ira de Dios. En los capítulos, ya nosotros sabemos el libro de Apocalipsis, pero mire 6 al 19, muchos capítulos de ese libro de Apocalipsis, se describe como el juicio de Dios se derrama sobre la tierra. La experiencia de sentir la ira del Padre sobre humanidad debe haber sido muy dolorosa para el Señor. Por eso mire, por el poder de la cruz, nosotros y usted ha recibido el regalo gratuito de la justificación y la oportunidad de tomar decisiones que agradan a Dios. Así que, hermanos, estoy convencido totalmente de que Cristo murió en la cruz, que pagó por completo la deuda, mi pecado, el pecado de nosotros. Amén, ¿verdad? La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.